El secreto de la Tierra interior. Al igual que el ser humano, el propio planeta también tiene dimensiones. Estos 7 cuerpos son 7 puertas principales de energía, también llamadas chakras o puertas solares. Son las puertas de activación. Los maestros de Lemuria y Atlántida conocían las principales fuerzas energéticas geománticas. Con la ayuda de tecnología extraterrestre y levitación, construyeron grandes pirámides sobre estos centros de energía. Por eso, en todo el mundo se alzan pirámides sobre estas puertas de energía para marcar los centros de poder. Están situadas en las selvas del Amazonas, en las tierras altas de México, en los fondos oceánicos del Atlántico y del Pacífico, bajo los desiertos de Tuclacán, en China y en muchos otros lugares de la Tierra. Muchas de estas pirámides fueron construidas bajo tierra y serán descubiertas en un futuro próximo. Las pirámides son el espejo de la evolución humana con las 4 dimensiones. Dios es la 5ª dimensión y existen más allá de la pirámide. Por esta razón falta la última piedra de cada pirámide de 4 caras. La realidad de las herramientas de ingeniería masiva en Egipto es, por supuesto, algo que actualmente no se conoce. La existencia de enormes estructuras interiores con precisión matemática que varían en tamaño desde unos 20 centímetros para los conductos de aire hasta las enormes cámaras conocidas como la cámara del rey y la cámara de la reina que requieren bloques de entre 2 y 20 toneladas cada una, sugieren una tecnología madre que ya no es conocida en nuestra sociedad occidental actual. Cuando se estaba realizando el documental Los misterios de la Esfinge, los ingenieros se preguntaron, ¿cómo podrían colocarse esos enormes bloques en su posición? Era obvio para los consultores especiales que estaban moviendo más de 200 toneladas que no existía tecnología actual que pudiera tomar estos bloques enormes y masivos de las canteras y moverlos unos 480 pies sobre la superficie de la Tierra, a menos que existiera una tecnología actual superior. Sí. Al hablar con especialistas en vibraciones hipersónicas en Nueva York y Chicago, se sugirió que sería necesario un tipo de fuente vibratoria, de quizás 1/4 de milla de longitud, como una plataforma aérea que requeriría los mecanismos vibratorios necesarios para mover estos grandes bloques a su lugar. Ciertamente nuestro uso de ciertas técnicas de sonido dentro de las cámaras muestra que la Gran Pirámide es un tipo de láser vibratorio y si puede activarse adecuadamente en mi interpretación podría permitirnos entender cómo ciertas estructuras de sonido pueden mover enormes bloques de piedra. Los sumos sacerdotes utilizaban las pirámides como templos de iniciación porque la energía dentro de las pirámides era tan poderosa que los estudiantes o neófitos a través de la meditación eran llevados a una dimensión diferente de conciencia. El estudiante con su cuerpo físico y sus sentidos fue trasladado a un mundo superior. Así pudo percibir el mundo espiritual. Hasta el día de hoy sigue habiendo otro gran secreto. Las pirámides fueron utilizadas como puertas naturales de las dimensiones, como aberturas y puertas que conducían al interior de la Tierra. Así como existe un mundo exterior, existe, debido a la polaridad, un mundo interior. En otras palabras, la Tierra es hueca. Así como las cosas son a pequeña escala, también lo son a gran escala. Hermes Trismegistos enseñó que todo en el universo está organizado según el mismo plan organizativo. Se podría decir que la Tierra es como un átomo enorme, hueco por dentro, con un núcleo en el centro que representa al Sol interior. Así como nosotros, los humanos, no vemos la curva exterior del globo. Uno no es capaz de percibir la curva interior al entrar en Hipera, la legendaria ciudad de cristal perdida de Agartha.
Los iniciados podían entrar en contacto con las civilizaciones de la Tierra interior a través de puertas. Hasta el hundimiento de la Atlántida, esto era de conocimiento general. Platón, en su libro Temeris, habla de una civilización anterior, una raza de seres divinos al menos 9000 años antes de la época de los pueblos de Atenas. También habla de cómo el gran historiador Sulen se refiere a Egipto como una Polonia de la Atlántida. Es claro por las evidencias que hemos hecho recientemente en Mesoamérica, específicamente en Guatemala, con el antiguo sistema de canales que hemos descubierto a través del radar de detección remota, que fue allí en Centroamérica donde se encuentran las placas tectónicas norte y sur, donde hay grandes estatuas llamadas Atlantas, que efectivamente hubo algún tipo de civilización que podría llamarse Atlante. Claramente, las evidencias en Egipto de grandes estructuras debajo de las arenas de Giza, así como las evidencias de grandes estructuras debajo de Gobi en el lejano oriente, sugieren que los modelos atlantes de inteligencia superior estaban sobre la Tierra en un período histórico mucho anterior, lo que sugiere que la Atlántida era un tipo de civilización en lugar de un lugar específico de personas, tecnología, culto y creencias. ¿Dónde está la entrada a la Tierra interior? Mi sensación es que se trata de aberturas de varios cientos de kilómetros de ancho, no más que eso. Uno en el polo norte, otro en el polo sur. Pueden existir en una dimensión diferente. Podrán hacerse visibles a voluntad o de vez en cuando dependiendo de ciertas condiciones cósmicas y terrestres. Son más bien especulaciones, sin embargo sé con certeza que, por ejemplo, en los vuelos polares está prohibido volar directamente sobre el polo. Siempre se desvían. Después de un accidente muy sospechoso de un avión de pasajeros neozelandés, un avión alquilado a finales de los años 70, principios de los 80, que se suponía que debía volar sobre el polo sur en busca de la apertura de la Tierra interior. Después de la Atlántida, solo unos pocos nativos del río y los indios Hopi conocían las entradas a enormes ciudades subterráneas. Informaron que poco antes del fin cíclico de la humanidad, la semilla de la próxima humanidad fue traída a un lugar seguro en el interior de la Tierra por el ser. Seres humanos de piel blanca y azulada y cabello angelical dorado que viajaron en platillos voladores desde el interior de la Tierra. El siglo pasado, varios científicos buscaron las aberturas de los polos. En consecuencia, se suponía que el polo sur era el chakra de la cabeza de la Tierra y tenía una enorme abertura polar. El polo norte sería el chakra raíz. Durante este siglo se hicieron dos grandes esfuerzos para encontrar estas aberturas polares y hacer contacto con las razas extraterrestres que construyeron las ciudades subterráneas dentro de la Tierra. La primera expedición fue dirigida por el almirante Byrd antes de la Segunda Guerra Mundial. El segundo fue llevado a cabo por la organización Secretura, que manejaba los hilos detrás de los nazis. Ambas expediciones tuvieron éxito. Byrd descubrió los vientos polares durante una expedición a Estados Unidos. ¿Qué sabemos de la operación secuestro, de la expedición del almirante Byrd en el otoño de 1946, principios de la primavera de 1947 al Polo Sur? Se trata de una expedición prácticamente olvidada y es muy difícil conseguir información sobre ella. Los pocos artículos que se publicaron en ese momento en, digamos, la revista National Geographic, no darían ninguna pista sobre la verdadera intención de aquella expedición.
Sin embargo, recientemente descubrimos un documental único en color, de 1 hora de duración, realizado por el estudio estadounidense Marina. Fue una operación naval masiva que involucró un portaaviones, varios acorazados, un submarino armado y probablemente otros 20 buques de suministro y acorazados. Se trataba de 4.000 soldados, tropas estadounidenses, y se rumorea que dentro de estos 4.000 soldados también había contingentes británicos y rusos. Fue una operación naval masiva. No fue, como se ha presentado al público, una expedición pacífica para explorar los recursos naturales del Polo Sur. Descendieron a Little America, que es el lugar del anterior desembarco del almirante Byrd en el Polo Sur. Y luego comenzaron un sobrevuelo masivo sobre toda la zona del Polo Sur, tratando de localizar la base alemana que se estableció allí casi 10 años antes. Los alemanes comenzaron, allá por 1936 o 1937, a explorar seriamente el Polo Sur. Y cuando la guerra terminó, se rumoreaba que habían establecido una enorme colonia subterránea con al menos 100.000 científicos, investigadores y tropas de élite de las SS. En nuestras investigaciones en África, en el lejano Oriente y en las montañas de Sudamérica, nos hemos topado con estatuas de seres muy grotescos que, según la tradición india y chamánica, bajaron a la Tierra en el momento de un gran cataclismo. Si tomamos la Atlántida como modelo de supervivencia, está claro en el folclore y la literatura de los principales continentes de nuestro planeta que algunas de las razas se adentraron en la Tierra. Traje conmigo de África fotografías de estos grotescos seres con forma de serpiente. Muchos de ellos corresponden a informes y fotografías extraterrestres de algunas de estas llamadas personas serpiente o pueblos serpiente. Está muy claro también que existió la supervivencia de la ascendencia de la raza adámica a la que se hace referencia en nuestras escrituras, así como en las enseñanzas de los pueblos húngaro y alemán que salieron del área de Gobi. Es en esta zona de Movnor donde recientemente hemos encontrado evidencias de un tipo europeo anterior, la humanidad, que sí sobrevivió a algún tipo de cataclismo según los mitos del lejano Oriente. Tenemos así en nuestra tradición un vasto folclore, antropología y cosmología que conectan a los pueblos de este planeta con los de otros mundos. Los nazis estaban mejor informados por las órdenes esotéricas secretas y tenían un conocimiento exacto sobre las ciudades perdidas de Agartha y Shambhala. Muchas de sus expediciones implicaban la búsqueda de las entradas al mundo interior y de las técnicas más utilizadas por los dioses. Eso es OVNIs, el Arca de la Alianza y mucho más. Así pues, películas como Indiana Jones no son mera ficción. Expedición alemana en busca de Ágata. Algunas correlaciones esotéricas del siglo XIX y del Tercer Reich quedan hoy ocultas bajo un velo del pasado. De esta forma solo se pueden descubrir algunas relaciones aisladas. Durante un tiempo, Dietrich Eckart vivió al pie del monte Untersberg y fue iniciado en los misterios medievales y en las leyendas de las cuevas. Adolf Hitler pasó muchas horas con Dietrich Eckart en la montaña Obersalzberg y ambos eran seguidores de la teoría de la tierra hueca de Hans Erwinger. El Untersberg ya era considerado por los templarios como un volcán con acceso al interior de la tierra y al legendario mundo hueco. Así, existen historias de desapariciones de personas en Untersberg y de cómo 60 años después las mismas personas reaparecieron sin haber envejecido. Otras leyendas alemanas tratan del mito del fin del mundo. En las leyendas, el rey Barbarroja duerme en la montaña y después de cientos de años se levanta con sus caballeros para la última batalla al final de los tiempos, con el fin de ayudar al bien a triunfar. Ahora hablo como científico. No quiero confundir los templos subterráneos, las grutas y las estructuras de civilizaciones que se extienden aproximadamente a 1 o 2 millas de la superficie de la Tierra con la llamada teoría de la Tierra interna.
En mi trabajo en Ecuador, Perú y Bolivia, queda claro que existen vastos sistemas de túneles que recorren cientos de kilómetros bajo las montañas, permitiendo a los pueblos indígenas conectarse entre fronteras nacionales. Sabemos también que entre México y Nuevo México, América del Norte, los indios tienen un sistema subterráneo de corredores que permiten a las federaciones tribales de América del Norte reunirse, incluso en privado, sin avisar a las autoridades estadounidenses o mexicanas. Claramente, estas estructuras están allí como resultado de algún tipo de actividad volcánica o eventos catastróficos hace unos 28 millones de años, como hemos medido en áreas del norte de México, donde la superficie de la Tierra cambió permitiendo que aberturas volcánicas y materiales porosos construyeran, por así decirlo, cavidades subterráneas. En estas cavidades, los miembros de la sociedad humana encontraron refugio de los venenos y gases nocivos y de las órdenes de destrucción que se produjeron de forma bastante repentina. Si observamos nuestro sistema planetario, hay una red obvia de cavidades subterráneas desde las áreas del Gobi, áreas de Asia Central, a las áreas de Malta en el Mediterráneo, a áreas incluso de las montañas de Untersberg en Europa Central, Mont Blanc, Jungfrau, a áreas en las que hemos trabajado específicamente con sismología en el centro norte de México y también las áreas de los Andes. Perú, Ecuador y Bolivia en particular tienen estructuras subterráneas que se extienden por cientos de kilómetros. En el sudeste asiático sabemos que estas estructuras también existen en las zonas de Sumatra, Borneo e Indonesia. Es evidente que en todo el mundo existen zonas importantes que parecen ser puntos de contacto con una evolución paralela. Die Fiecker influyó en el pensamiento de Hitler más de lo que podemos imaginar hoy. También lo orientó hacia una educación mediúmnica y le mostró cómo entrar en contacto con el mundo espiritual, en particular con los dioses germánicos y el antiguo pueblo hiperión de Agartha. Así, el líder se convirtió en un guiado que se comunicaba con el mundo espiritual y los maestros de Agartha. Solo cuando hubo desarrollado plenamente estos atributos mediúmnicos, Viertychekart propagó la idea de un líder, un thriller, en la sociedad de Tula y en los círculos esotéricos populares. Ya en la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán envió diversas expediciones, que más tarde fueron conocidas como colonias alemanas. Algunos seguidores esotéricos, como el general Ludendorff, que tenía acceso a las fundaciones y conexiones con las órdenes y castas secretas, apoyaron las expediciones en su búsqueda de las ciudades perdidas y los tesoros de las antiguas altas culturas atlantes. A principios de los años 20, en una expedición financiada con fondos privados, Edmund Kiss exploró varias regiones de Sudamérica y descubrió un amplio sistema de cuevas con una abertura al interior de la Tierra. Las diferentes sociedades esotéricas con sus órdenes secretas, sus haciendas y más tarde también sus castillos, fueron los puntos de encuentro de la élite esotérica, que se veía guiada a resucitar el antiguo conocimiento de la Atlántida y de las profecías indogermánicas. La sociedad que se ocupa con acento agudo de la tecnología perdida de los dioses y su fuerza impulsora fue la llamada Sociedad Phil. Esta sociedad recopiló toda la información relacionada con la tecnología de polaridad y levitación. Cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder y las antiguas ligas y alianzas habían cumplido con su deber, los seguidores esotéricos de la época comenzaron a realizar sus expediciones a costa del Estado. Se crearon diversos círculos de trabajo secretos financiados por el Tercer Reich. El comité del grupo, Herederos de los Ancestros, se ocupó con acento agudo del estudio de las razas y algunos altos seguidores esotéricos fueron contratados para investigar los caminos de la raza aria con arqueólogos y científicos comunes.
Muchas expediciones del Tercer Reich se iniciaron a través de las órdenes y fundaciones. Edmund Keith viajó por segunda vez a Sudamérica con un grupo élite de científicos y la última tecnología para encontrar y adentrarse en la Tierra interior y Agartha. Supuestamente encontraron una nave espacial de la Atlántida en una de las cuevas más grandes. Se fundó la sociedad secreta Akakor, cuyo papel era seguir explorando la tecnología, incluso en caso de guerra. En los años 80, el corresponsal de televisión de la ARB, Karl Brugger, fue asesinado porque había publicado un libro en el que se le acusaba de haber desempeñado un papel activo en esa sociedad hasta el día de hoy. Tuve el privilegio de conocer a Karl Brugger, el autor de la Crónica de Alcocor, hace muchos años en Brasil, donde trabajamos junto con los pueblos indígenas blancos del Alto Amazonas, que hablaban un diálogo muy parecido a un lenguaje dramático antiguo y que tenían contacto con el pueblo de las estrellas. Trágicamente, Karl Brugger fue asesinado por alguien del establishment brasileño que sentía que tenía demasiada información sobre las civilizaciones indígenas y tal vez sabía demasiado sobre el genocidio que estaba teniendo lugar contra los pueblos indígenas. Dediqué mi libro, La Esfinge en Marte, a Karl Brugger y en este libro muestro por primera vez las fotografías históricas que la NASA tiene de las estructuras piramidales en Marte, así como fotografías de las pirámides en Brasil y lugares sudamericanos, sugiriendo que hubo una conexión histórica entre la red planetaria de lugares energéticos marcados por pirámides y templos y los de otros cuerpos planetarios. Karl Brugger fue uno de los grandes historiadores, periodistas y humanistas del siglo XX. Es muy importante para cada uno de nosotros tratar de entrar en contacto con su enseñanza, su legado, porque forma el vínculo de conexión entre los pueblos indígenas, los pueblos anteriores de tipo Atlante, o lo que se llama en Centroamérica los atmanes, los grandes gigantes que son rubios, y los pueblos europeos para mostrar un puente de conexión entre civilizaciones y siglos. La crónica también hace referencia a la llegada de los pueblos extraterrestres, según los indios, a principios del siglo XXI. Debido al mal uso de la ciencia, la destrucción del medio ambiente planetario, el desequilibrio del conocimiento, lo que llamamos civilización occidental, el Untergang der Auslands cambiará rápidamente con la aparición de la gente estelar. Y por eso debemos mantener los ojos y los oídos abiertos a las señales que llegan desde el espacio de un nuevo sistema de comunicación, conectado también con las enseñanzas de los pueblos indios. Los indígenas sudamericanos de los Andes reconocen a los ovnis como hermanos del cielo que siempre han estado ahí y que están ahí hoy. No son más únicos que un avión, una aeronave de pasajeros volando por encima de nuestras cabezas. Para ellos, los hermanos del cielo siempre han estado ahí. Establecen contacto con los indios y tratan a personas en zonas remotas donde no pueden acceder a los médicos. Los curan, los tratan médicamente, interactúan con los indios y con los pueblos primitivos tanto en las altas llanuras como en las selvas profundas. Así que cuando empezamos a preguntar sobre estos hermanos del cielo, descubrimos historias sobre estos contactos en todas partes. Y en el curso de una de estas historias, nos presentaron a un indio del Alto Amazonas, creo que su nombre era Akunta, pero no estoy seguro en este momento, que se ofreció a llevarnos de regreso a una civilización de la que provenía que se basaba principalmente en una cultura europea que fue transportada o transpuesta allí en algún momento alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial y habían llevado a los científicos y la investigación científica bajo tierra en un área del Alto Amazonas donde habían tenido éxito en el desarrollo de vehículos aéreos en forma de disco que podían usar para viajar por todo el mundo. La sociedad EA, este indio la llamaba Sociedad Akakor. Dijo que había guiado a un investigador alemán llamado Brugger, y creo que su nombre era Martin Brugger, Brugger, quien de hecho fue llevado a la ciudad y tuvo la oportunidad de reunirse con algunos de los europeos allí.
Esa tribu india de esa zona tiene muchos indios de ojos azules y cabello rubio. Y parecen ser descendientes de un grupo de personas germánicas que fueron llevadas allí en algún momento a mediados de la década de 1940. Y ahora han tenido hijos y son adultos jóvenes y allí está floreciendo una sociedad que es sustancialmente más avanzada que las sociedades contemporáneas que los rodean. Podemos llevarte allí ahora. Hay un hombre que vive en esa zona. AJ es su nombre. Geviar, quien estará dispuesto a presentarnos al indio que guió a Martin Bruguer o a otros indios de la misma tribu que tal vez estén dispuestos a llevarnos lo suficientemente atrás para conocer a algunos de los miembros de esa sociedad. Funciona como una sociedad cerrada. No salen por el río y entran en las civilizaciones occidentales. Cuando salen, lo hacen en sus naves espaciales, recogen lo que necesitan y lo llevan de vuelta a la sociedad y viven en un entorno cerrado, bastante protegidos por la naturaleza salvaje de la propia jungla. Así que es posible regresar e investigar más a fondo, la evidencia de la existencia de Akakor en cualquier momento. Podemos producir personas que puedan hacer esto. Podemos mirar al Señor. Testimonio de Bruguer que él publicó, que fue el resultado de su propia investigación. Pero personalmente estoy convencido de que esta sociedad existe, que tienen naves en forma de disco circular, que las vuelan y las operan allí y tal vez algunas de las naves en forma de disco que estamos descubriendo en los informes de los aborígenes indios de las tierras altas, la meseta superior allí, pueden ser algunos de los vehículos de Akor. Sabemos también que muchos de los vehículos que describen no son de Akor, que vienen de otros lugares, algunos de ellos son extraplanetarios, vienen de más allá de este planeta, y tienen tecnologías únicas, y tienen seres humanos a bordo bastante diferentes y bastante avanzados respecto a la humanidad contemporánea de la Tierra hoy. Estos humanos también están interactuando con los nativos de allí abajo y hay evidencia sustancial de que estas razas extraterrestres están conectadas directamente con las civilizaciones anteriores de Tiwanaku, de los Olmecas y de varias otras civilizaciones anteriores en América del Sur en un momento anterior a los últimos disturbios cataclísmicos que cambiaron toda la sociedad y la redujeron al salvajismo una vez más. Se envió otra expedición al Polo Sur, la expedición Slavanland, con el fin de encontrar la Tierra sin hielo y explorar el acceso al interior de la Tierra. Se envió otra expedición a los géiseres islandeses porque existían historias privilegiadas sobre el acceso al interior de la Tierra. Y otra expedición fue organizada por Sven Hedin al desierto de Taklamakan en el Tíbet en lo que en la tradición esotérica budista llamamos Shambhala, un área real en el área de Taklamakan en el centro de China, junto al desierto de Gobi. En 1988, con permiso de la Academia China de Ciencias, realicé experimentos de investigación en esta zona y confirmé con otros ingenieros la existencia de un vasto complejo subterráneo de grutas, estructuras y edificios antiguos. Y en estas estructuras encontramos estatuas de los avatares o seres posteriormente celebrados en el budismo como los bodhisattvas, los seres que vinieron del espacio en el Vimana y el Tathagata. Estos son términos sánscritos antiguos para los vehículos de la inteligencia superior. En mi opinión, Shambhala existe como una civilización subterránea y estructurada que ahora se está descubriendo en Asia Central.
En esta zona del Gobi, creo que encontraremos los orígenes del Jardín del Paraíso, o el Gan Eden, el Jardín del Edén como se le menciona en nuestro libro de Génesis. Una expedición menos conocida fue la que se dirigió a una montaña en un desierto africano, ya que existían historias de las tribus locales de que allí existía una red de cuevas de donde emergían objetos voladores, lo que también había sido citado por los expedicionarios alemanes. Bajo el nombre encubierto VILACHNIB, se recopiló toda la información sobre la tecnología de los habitantes del interior de la Tierra o extraterrestres y a través del SSE-4 se transmitió a los ingenieros de la industria armamentística para desarrollar la nueva tecnología. Los platillos voladores de Agartha fueron el resultado de esta investigación científica. Los nazis establecieron contacto con los extraterrestres de la ciudad subterránea de la Antártida. Recibieron apoyo técnico e instrucción para construir platillos voladores con motores de levitación, similares a los utilizados en Venus. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los extraterrestres se aseguraron de que la tecnología regresara desde la Tierra a estas ciudades. Comprendieron que la Edad Oscura aún no había llegado a su apogeo. La tecnología fue devuelta por 30 submarinos mediante una gran acción de comando. Bien, retomemos el escenario. Originalmente estábamos hablando de la salida de las dos naves espaciales de Berlín antes de que llegaran los aliados. Dijimos que los subieron a dos submarinos, estuvieron 6 meses en el mar y finalmente desembarcaron en Argentina. Desde ese punto fueron llevados a la Antártida, a una sección de la Antártida llamada Tierra de la Reina Maud. Y allí desaparecieron y no se supo nada de ellos durante algún tiempo. Ahora bien, fuentes de inteligencia, y por supuesto yo estaba en el negocio de inteligencia en ese momento con la agencia. Los informes indicaron que estaban allí y que estaban operativos una vez más. Ahora había una gran preocupación por parte de las potencias mundiales de entrar y capturar la tecnología y las dos naves espaciales que sabían que estaban en la Antártida. Y los informes de inteligencia indicaban que uno conocido como Almirante Bell iba a ser puesto nuevamente en servicio y que sería enviado allí para recuperar los dos platillos y también la tecnología y el personal asociado a ellos. Informes posteriores indicaron que al Almirante Byrd se le dieron 8 meses y financiación ilimitada para llevar a cabo el proyecto con éxito. Pero también sabemos que en 8 semanas fue derrotado totalmente. Ahora bien, la suposición en ese momento era que existía una civilización y tecnología avanzadas, probablemente extraterrestres, con el Tercer Reich y las SS que estaban en la Antártida, y que esas grandes y desarrolladas tecnologías se utilizaron para derrotar al Almirante Byrd. Y por supuesto resulta que hasta el día de hoy todavía siguen ahí. Nunca logramos conseguirlos con éxito. Las historias que he descubierto sobre la Tierra interior es que muy temprano en la historia del Tercer Reich, la élite nazi y especialmente Hitler estaban tratando de establecer contacto con la civilización que vivía en la Tierra interior, que era considerada una civilización extraterrestre de una naturaleza mucho más avanzada que sus hermanos perdidos que vivían en la superficie del planeta. La sociedad Tudor lleva el nombre de la antigua capital de esa civilización, algún lugar cerca de la actual Groenlandia, antes de los barcos polares anteriores y antes de que Groenlandia quedara bajo el hielo. Se realizaron 2 expediciones a finales de los años 30 y principios de los 40. Un intento de entrar en la abertura de agua del Polo Norte con un submarino, lo cual resultó infructuoso.
Se hizo un segundo intento de entrar en la abertura de tierra del Polo Sur con un dispositivo antigravedad con forma de cigarro, básicamente un pequeño prototipo, probablemente de la gigantesca estación espacial Andrómeda que fue desarrollada más tarde por la SS. Y resultó un éxito. La historia más interesante es la que escuché de un estadounidense que vive en Florida y que afirma haber pasado 2 meses en la ciudad de New Berlin. Esta es una ciudad que se desarrolló en la tierra interior y parte de los alemanes de la colonia del Polo Sur fueron admitidos por los terrícolas interiores y se les permitió construir esa ciudad allí. Los procedimientos de admisión eran muy estrictos. No se admitía a antiguos miembros de las SS, ni a antiguos guardias de campos de concentración, etc. Se rumorea que la actual ciudad de Nuevo Berlín tiene una población de aproximadamente 2 millones de personas y que allí se construyeron la mayoría de los edificios que el arquitecto personal de Hitler planeaba construir cuando viajaba con pasaportes islandeses. Durante la Segunda Guerra Mundial, una expedición militar al mando del almirante Byrd intentó recuperar la tecnología desaparecida. Los extraterrestres le permitieron entrar al interior de la Tierra, a la Ciudad Dorada. Entregaron un mensaje de solicitud de desarme al gobierno de Estados Unidos. El almirante Byrd tuvo que permanecer en silencio hasta su muerte, pero después de morir, su sobrino publicó su diario. En mi trabajo con geólogos sudafricanos, brasileños y estadounidenses en el Polo Sur, queda claro que bajo las estructuras de hielo hay muchas capas de civilización, lo que sugiere un momento anterior, cuando las condiciones del Polo Sur eran diferentes. Está claro que había algún tipo de civilización allí. Las evidencias de la enorme inteligencia de los dinosaurios sugieren que este fue uno de los posibles lugares para el Jardín del Edén. Esto, por supuesto, supone que la capa de la Tierra tenía un polo magnético norte y sur diferentes, y con el desplazamiento del polo esta región se volvió repentinamente muy fría. Y por eso no vemos ninguna evidencia en la superficie de estas llamadas condiciones anteriores de inteligencia. Sin embargo, creo que con la exploración más profunda de los documentos que el almirante Byrd trajo a la atención del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y que la Marina brasileña descubrió en 1961 con su expedición Sub-Pol, la inteligencia extraterrestre también opera fuera del área del Polo Sur. Y en ese sentido, el Polo Sur es un punto de conexión con otras civilizaciones, posibles jardines extrasolares de paradojas. ¿Qué fue lo que encontró el almirante Byrd en el Polo Sur? Increíblemente, en un documental oficial de la Marina estadounidense, encontramos imágenes de lo que el almirante Byrd encontró en el Polo Sur. Encontró lagos gigantes de agua dulce, que nunca se congelaban, con áreas alrededor de ellos libres de nieve. Y en esa película, mostramos imágenes de los aviones de la Marina aterrizando en estos lagos. Pero aún más, descubrió, para su sorpresa, que sus aviones estaban desapareciendo muy rápidamente. Muchos de sus aviones fueron atacados por dispositivos antigravedad operados por los alemanes allí mediante fuentes antigravedad. Muchos de ellos chocaron contra barreras invisibles y se desintegraron en pleno vuelo. Esto es una indicación de que los alemanes ya habían perfeccionado los escudos de campo de fuerza y estaban en funcionamiento alrededor de la colonia alemana en Nordschleifelland. Cuando se retiraba, básicamente toda la operación duró una semana. Comenzaron a finales de febrero del 47 y en la primera semana de marzo ya habían terminado toda la operación y mucho antes de lo previsto y partieron. Y en una entrevista en Buenos Aires, a su regreso, el almirante Byrd hizo la increíble declaración de que la Tercera Guerra Mundial probablemente sería con un adversario que vendría de las regiones polares de nuestro planeta, un adversario que tiene la capacidad de volar sin obstáculos de polo a polo.
Se refería a los alemanes en su colonia polar sur en Neuschwanenberg, que operaban sus naves antigravedad con impunidad y podían volar en círculos alrededor del mundo y, por supuesto, derribar del cielo a cualquiera de los aviones estadounidenses que los atacaran. Los terrestres interiores rodearon las puertas de entrada con una cúpula protectora electromagnética que ningún ser o arma puede penetrar. Después de que todo esto sucedió, se convirtió en el mayor secreto de la humanidad. Dio inicio a la ufología tal como la conocemos hoy. De hecho, existe una segunda humanidad, una raza terrestre interior que ya había construido ciudades en el interior de la Tierra antes del hundimiento de la Atlántida. En 1961, la Marina brasileña estaba realizando una serie de experimentos en la Antártida. Según uno de mis colegas que estaba en uno de los buques de guerra, de repente de entre los bancos de hielo surge una gran nave espacial que despega verticalmente a una velocidad tremenda, sorprendiendo tanto a las fuerzas navales estadounidenses como a las brasileñas que estaban allí. Así que está claro que tan tarde como en 1961 tenemos documentación oficial de la Marina de Brasil de que hay alguna otra, enfatizo esto 3 o 4 veces, fuerza vital o inteligencia estacionada en el Polo Sur, posiblemente para observar los desarrollos científicos del planeta, posiblemente para observar las operaciones militares y las fuerzas de Oriente y Occidente en algún tipo de enfrentamiento mexicano a medida que se desarrolla la Guerra Fría. Tenemos documentación clara de otras fuentes y de otros gobiernos sudamericanos de que existe cierta tecnología que no está basada en el ser humano. Es decir, existe algún tipo de experiencia evolutiva superior y este es el siguiente capítulo de nuestra búsqueda. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren de nosotros? Y tienen ellos, es decir, la inteligencia superior o extraterrestre, algún tipo de mecanismo directivo tanto para los Estados Unidos como para los soviéticos en cuanto a quién va al espacio y quién conduce, por así decirlo, la siguiente ronda evolutiva de desarrollos espaciales. Estas son preguntas claves que debemos resolver. La Edad Oscura. Durante el gobierno de una era oscura de separación, todo conocimiento que se transmite y todas las instrucciones están contaminadas. Toda religión, por ejemplo, es un santo, una separación de lo divino real y de la verdad de la vida. La religión es algo que sucede en el templo más sagrado de Dios. ¿No recibió él su conocimiento? Bueno, yo utilizaría los famosos chistes e historias sobre Tesla y Edison. Según Edison, la invención era 95% transpiración y 5% inspiración. Según Tesla, por la forma en que Tesla hacía sus inventos, tendría un 95% de inspiración y probablemente un 5% de transpiración. Tesla comprenderá la visión, lo único que tiene que hacer es plasmarla en papel. Luego tiene que llevar el papel a los ingenieros para convertirlo en metal en el taller. Un pequeño ajuste aquí y allá y el dispositivo funciona. Este es el modo habitual a través del cual se canaliza la información y el conocimiento desde los niveles de existencia extraterrestres e incluso superiores a nuestro planeta. El conocimiento técnico está dado y nosotros debemos aplicarlo a nuestros rudimentarios métodos de ingeniería y fabricación terrestres. Es por eso que los toscos platillos antigravedad de las décadas de 1880 y 1890 se hacían con remaches. Se utilizaron cañones gigantes para disparar los primeros dispositivos antigravedad hacia la Luna. Más tarde, a principios del siglo XX, apareció una tecnología más avanzada, pero siempre se seguía avanzando sin necesidad de modernizarla. ¿Por qué existen dos realidades científicas y de ingeniería totalmente diferentes en el planeta? ¿Por qué la cultura de ingeniería de consumo masivo está entre 50 y 100 años detrás de la cultura secreta desarrollada por los Illuminati? Siempre he tenido esta gran pregunta, este gran rompecabezas delante de mí. Este es para mí el dilema prometeico.
¿Cómo es posible que con estas increíblemente buenas intenciones de elevar el nivel científico y tecnológico de nuestra civilización, terminemos con resultados tan negativos y desalentadores de todos estos esfuerzos? Mi sensación es que básicamente ese es el modo principal a través del cual debería llamarla, presencia angelical independiente en el planeta, está tratando de corromper las mentes científicas y políticas de la élite de nuestro planeta con visiones de grandeza, con tecnologías que están demasiado avanzadas posiblemente para nuestro desarrollo espiritual y moral y que son muy peligrosas, que pueden explotar en cualquier momento y básicamente traer el fin de nuestra civilización. Como ha sucedido decenas de veces en nuestro mismo planeta, nuevamente nos llega información de muchas revelaciones extraterrestres sobre esfuerzos iluminados previos para acelerar la evolución del planeta que terminaron en guerras nucleares muy brutales o violentas.